Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz, presidente de Viceversa Consulting S.A. para darles la bienvenida a otra edición del podcast de Cara y Sello. Opiniones bien informadas en tiempos de desinformación. Con el análisis de la semana junto a José González, gerente asociado de GCG Advisors desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, vicepresidente de Pacific Latam. Hoy les proponemos dos temas y les va el primero. ¿Por qué nos peleamos con México? Una de las noticias importantes en el plano político nacional, indudablemente, ha sido la decisión del gobierno de la señora Dina Boluarte de retirar a nuestro embajador de México como una manera de protesta por las declaraciones reiteradas del presidente López Obrador, digamos, contra el gobierno actual. Incluso ha llegado a decir que la presidenta Boluarte es una presidenta espuria. Entonces, esto obviamente ha ofendido a la presidenta y a toda su corte, y han dicho, bueno, nada, ¿qué hacemos? Vamos a sacar al embajador. Ojo, López Obrador, contrariamente a lo que se podría pensar, ha hecho todo lo contrario, ha dicho, no, pero nosotros no vamos a sacar al nuestro, porque si somos hermanos. Y ahí viene la discusión que le propongo a Juan Carlos y José, o sea, ¿no es un exceso? O sea, hemos debido sacar, nos conviene retirar y malograr las relaciones por las desafortunadas o no declaraciones del presidente López Obrador. Juan Carlos Ruiz. El problema es que cuando digamos, el gobierno Boluarte, al tomar acción política, no tiene claro cuál es el norte que va a tener hacia la política, cuál va a ser su posición, y entonces primero tiene una posición débil, después menos moderada, después un poco más fuerte respecto al restablecimiento del orden, y claro, y carece de una narrativa política para poder posicionar o poder instalar su posición política en el Perú. Esta se refleja también en las relaciones hacia afuera. Lo que no están entendiendo los conservadores que hoy creen que gobiernan el país es que en el mundo moderno lo que hay es una lucha de narrativas y el tema de la comunicación política ahí es fundamental. Lamentablemente el gobierno Boluarte carece todavía de una narrativa política que le permita bajar temperaturas, negociar, ¿no? Tomar con humor las declaraciones mal informadas que tiene el presidente AMLO y no hacer o tomar actos políticos como retirar al embajador que pueden perjudicar un montón de relaciones Claro. de inversión en adelante. Además, Juan Carlos, lo que está haciendo de alguna manera el gobierno, bueno, por lo menos es lo que pensamos aquí en el podcast de Caricello, es un poco lo que hizo Cerrón con la vicepresidenta Dina Boluarte y Pedro Castillo, lo sacó del Así partido, es. pero eso es algo pues Uh-huh. menudo para la cosa aquí, pero cuando ya hablas de dos países que tienen negocios grandes, donde hay empresas grandes e intereses en juego, realmente no te puedes molestar por cada cosa que diga un presidente, ¿o no, José González? Correcto, además existe la línea directa presidente a presidente, vía los embajadores y los cancilleres, se arregla una llamada entre presidentes para que arreglen las desavenencias. Tampoco se puede afirmar de que AMLO no sabe lo que está sucediendo en el Perú, porque AMLO tiene su propia agenda política de cara a su propia base política en México, ¿sí? Es decir, y el argumento del siglo XX que está interviniendo en cuestiones domésticas es muy relativo. En el siglo XXI del Twitter, los presidentes hoy día opinan más o menos de lo que les da la gana, ¿sí? Así es, Entonces, uno así no es. puede romper relaciones por lo que opine un presidente de otro país. Por lo contrario, todo el mundo tendría que retirar embajadores de Venezuela porque todo el mundo ha dicho barbaridades y medias de Maduro, y Maduro más bien, que Sí, tiene sí. la piel más gruesa que la de Así un es. caimán, no retira a nadie. Sí, esa es una Exacto. exageración que tiene que ver con el constituency, con la base política conservadora enquistada en el gobierno de Dina Boluarte, y no entender dos cosas importantes, como acabas de señalar, Oscar. AMLO es el presidente más popular en la historia reciente de México. Tiene Nos guste o no, nos guste o no. 63% de aprobación, Versus la sólido, presidenta del histórico. Perú tiene 76% de Correcto. desaprobación. Son datos, Porque, datos nada más. porque AMLO gobierna. De repente hay una lectura de esta manifestación en contra de la reforma electoral de AMLO del domingo. La reforma eléctrica de AMLO no pasó en el Congreso, lo traicionaron su propia bancada. Sin Ujú. embargo, la popularidad de AMLO es inmensa en México porque la base política lo quiere mucho y la minoría conservadora no lo quiere nada. Digamos, se reproducen los esquemas, para no hablar del Perú, Y de hace los poco, Estados. cuando estuvimos en México, José,
conversamos, por ejemplo, con taxistas, con gente, y todos decían, sí, es un loco, es un señor medio loco, pero no estamos mal económicamente. Y mientras la gente Sucede, tenga estabilidad económica, y no le pero importa, no la solo verdad. eso, sino que el discurso de AMLO es un discurso que apela muchísimo a la mayoría de mexicanos que no son suizos, no viven en Ginebra ni manejan BMWs. Y lo Ujú. otro que había señalado, que es muy importante, uno de los mayores inversionistas y una de las compañías con mayor influencia en el sector minero en el Perú es Southern Copper Corporation. El Perú ya no está el nombre de la compañía formal. Es a su vez poseída 100% por Grupo México, que es el segundo grupo corporativo más importante de México, que está haciendo una inversión que tú mencionaste en tierra dentro de $5.000 millones Ujú. para ampliar la refinería de Hilo, que va a ser la más moderna y más En realidad importante son en América. 2.000 en los próximos 2 años y medio, más la perspectiva de otros Correcto. 6.000 entre los proyectos Michiquillay, Los Chancas, Tía María y la propia Cuajone. Entonces, Y no estamos nos hablando de olvidemos, una perdón, cosa inmensa, ¿no es claro, cierto? O sea, no tiene sentido esto. no nos olvidemos que Bacus es propiedad de capitales brasileños, mexicanos y colombianos en ese orden. Es decir, Ujú. la disputa política, la disputa diplomática por cuestiones políticas que empieza a generar un montón de problemas, porque las relaciones diplomáticas favorecen a través de los departamentos comerciales las relaciones de las corporaciones entre un país y el otro. En México es muy importante para Perú, para tener este tipo de tensiones más o menos innecesarias y que son muy difíciles de reparar. No es retirando un embajador, volver a poner embajador, toma mucho tiempo. Y Ahora, hay de un tema, hecho, Juan Carlos, para darte pase, hay un sí. tema, de alguna manera algunos que nos están escuchando, no todos seguramente, pero algunos dirán, pero ¿cómo? Si nos está atacando, pues López Obrador. Y hay un poco de lo que yo llamo ahora el pensamiento alfalfa, ¿no? Es decir, nos atacan, y no, los vamos a matar, ¿no? O como la Ujú. resistencia, ¿no? Vamos a lincharlos. Oye, por favor, un poquito de Mesura. ubicadina, porque vivimos en democracia y como dice muy bien José González, efectivamente, si vamos a romper relaciones con cada presidente o con cada político que dice algo por Twitter, además, no vamos a tener relaciones diplomáticas con nadie. Y pone en evidencia, Oscar, como tú dices, una mentalidad eh, hacia adentro, ¿no? No una mentalidad que necesita más bien estar mirando cómo se inserta en este nuevo orden mundial, nuevo orden global, para empezar a hacer y a jugar un partido de cifras mayores, ¿no? Lo comentábamos el otro día con José, que el Perú en menos de 35 años ha pasado de ser una economía pobre, de producir 26.000 millones de dólares de PBI a pasar a los 270.000 millones de dólares. Y con una proyección en la próxima década probablemente 440.000 si destrabamos todo el tema minero y el desarrollo de infraestructura pública grande y de inversión privada. Pero entonces, si seguimos pensando con mentalidad de país pobre, cuando ya no somos pobres, las limitaciones evidentemente empiezan a Y esa mostrarse. es una razón, Juan Carlos, del por qué, a veces me preguntaban, ¿y por qué en este trío que ya cumple 2 años y medio está el señor José González desde Nueva York? Bueno, primero porque el señor José González es peruano, segundo porque está más enterado que nosotros y tercero porque nos da una visión que necesitamos y por eso lo tenemos también en tierra adentro. O sea, no podemos seguir mirándonos al ombligo y creyendo que somos los Yo, únicos que tienen problemas con la gente, los únicos yo, donde los pobres salen a reclamar, ¿no es cierto? Yo le daría un consejo a la presidenta, ¿no? A palabras necias, oídos sordos. Es decir, Correcto. en el mundo civilizado, la convivencia social, la convivencia global, no se resuelve con respuestas autoritarias o desagravio o violentas o agresivas, como el retiro, no me voy, no, no. En el mundo civilizado, Exacto. la convivencia exige diálogo, exige Pero tranquilidad, ¿no? y un ejemplo, Juan Carlos, no se han roto las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Rusia a pesar de la invasión en Ucrania, porque uno tiene que tener el conducto vivo, Claro. ¿sí? Exactamente. Entonces, Hasta pelearse por con un el dicho de presidente, la abuelita, ¿no? Que tenga a los amigos cerca, pero a los enemigos más cerca, ¿no es cierto? correcto. Hablando de cercanía, nos vamos al segundo y último tema. Se quedan todos. Podría ser el nuevo hashtag, ¿no? Porque claro, en el último año y medio era que se vayan todos, ¿no?
cosa con la que nunca hemos estado nosotros de acuerdo. Yo en lo personal, nunca. Esto puede sonar popular, impopular, no me importa. Nunca he estado de acuerdo con esta idea que además la mayoría de colegas sí propugna diariamente en radio y televisión, que se vayan todos, que se vayan. ¿Y por qué? Porque hay un grupo, 1.000 personas, 2.000, 10.000, 20.000, 50.000 personas que quieren que se vayan. ¿Y cómo? ¿Y la Constitución? Los señores han sido elegidos por 5 años. ¿Por qué se van? ¿Dónde dice en la Constitución? ¿Dónde dice en la Constitución que si las encuestas dicen que no lo estás haciendo bien, te vas y no cumples los 5 años? No existe eso. Y entonces ahora estamos ante esa situación real que nosotros aquí en el podcast modestamente dijimos puede pasar y es lo que está pasando. Juan Carlos. Una minoría ilustrada no puede ser o no puede imponer un modo de forma de gobierno si es que no lo ha ganado democráticamente en las urnas y no ha tomado el poder como corresponde. Entonces, las minorías ilustradas que sienten que tienen privilegios o sienten que el mundo tiene que funcionar como ellos creen que debe funcionar y no como funciona la realidad como tal, se dan portazos contra esta pared cuando el mundo real pone las cosas en su sitio. Evidentemente, se iban a quedar todos, es decir, no solamente por el tema constitucional, sino porque la realidad social no da para que se haga una revolución popular en la calle que detumbe a los poderes actuales. Eso no existe. Entonces, cuando empezamos a imaginar cosas o poner en los diarios, o proponer en los diarios y opinar en los diarios, los pocos que hay, dicho sea de paso, que la realidad debería ser así, y esto está ocurriendo cuando en la realidad no está ocurriendo, después esto se desinfla y claro, te quedas descolocado. Eso es lo que está pasando hoy. Tenemos a un gobierno Boluarte que evidentemente no está resolviendo los problemas del país. Es más, ni siquiera tendría ese rol, porque su rol es más de transición. Lo que está haciendo es ganar aire, ganar tiempo, con una evidente shock de inversión que ya ha puesto en marcha desde esta semana, la semana pasada, para empezar a llegar destrabando inversión pública, promoviendo inversión privada, liberando los territorios que con mucha facilidad se toman de carreteras o se intentan tomar aeropuertos, tomando control de la situación, salvo Puno, lamentablemente todavía Puno parece un territorio liberado, y entonces ese shock se está empezando a sentir como una maquinaria que empieza a destrabar, que empieza a por lo menos hacer que la gestión se empiece a sentir. Eso es lo que está pasando actualmente con el gobierno Boluarte y le va a permitir, creo yo, llegar al 2026 para poder hacer un cambio de mando y de paso le da tiempo a los partidos políticos que ya están en modo electoral, ya están empezando a pensarse las candidaturas, ya están empezando a ver cómo llegan a ese punto de partida llamado elecciones 2026. Así es, José. Y para recordarles simplemente a los amigos del podcast de Cara y Sello un dato. Hay quienes dicen, bueno, debería irse la señora Dina Boluarte porque tiene 76% de desaprobación. Les debo recordar que en la época del señor Alejandro Toledo llegó a tener 90% de desaprobación, 90. O sea, no lo apoyaba él y sus amigos nada más. Y terminó su mandato. Por supuesto, hizo cosas que ahora lo van a condenar seguramente a prisión, segura, pero en su momento había que terminar un mandato y se hizo. O sea que no podemos llevarnos por encuestas. José. La popularidad no es mandato, exactamente. Exacto. Y el hecho, como dice Juan Carlos, no ha habido una explosión social sostenida que cuestione la permanencia, pues la legitimidad es la que atribuye la elección y la Constitución, y que cuestione la permanencia de Boluarte y su equipo ministerial y ni siquiera del Congreso. Lo que vamos a tener es, como decíamos la semana pasada, una estabilidad inestable o una inestabilidad estable en la cual este foco de rebeldía, de protesta, descontento, particularmente en el altiplano, va a seguir siendo permanente y habrá que ver si la pueden atender o no políticamente adecuadamente, pero tampoco hay una alternativa política de corto plazo razonable ni viable, y un aceleramiento de la elección tampoco iba a solucionar las cosas, sino más bien perpetuarlas con un gobierno frágil como el actual y una representación legislativa desarticulada como la actual. ¿Acaso estos 2 años que estemos ganando, que tampoco son muchos, permitan realinear ciertas cosas? Lo que sí comentábamos antes de entrar al aire es que la respuesta al descontento, a la rebeldía, a la protesta, está empezando a permear en aquellos sectores más conservadores que son los que se han resistido al cambio. Y eso
digamos que es más o menos importante. La clave es que aquí que los actores políticos y económicos realineen las agendas, reenfoquen esas agendas y que salgamos de esta crisis de una forma más o menos constructiva. Salvando las distancias. Sí, por Un favor. consejo sobre todo para nuestros amigos empresarios, los grandes, estos que están en los gremios empresariales. La pregunta clave, o mejor dicho, una frase que tiene que desaparecer del vocabulario a partir de ahora es: ya pagué mis impuestos y ya no tengo que hacer nada más. Esa tiene que desaparecerla. Y lo otro, la pregunta clave es: ¿cuáles son los, no es cuáles son los resultados del Estado en este shock de inversión? La pregunta correcta es: ¿cómo nos sumamos? Esa es la pregunta Exacto. correcta. Totalmente de acuerdo. Y una reflexión final. En los años 60 llegó Juan Velasco Alvarado, un golpe militar, nos dio una cachetada desde el punto de vista sociológico. Podemos estar de acuerdo o no, obviamente, con esa opción, que fue una opción militar además de izquierda, pero fue un cambio en la sociedad peruana. No esperemos, y también me refiero y me dirijo a los empresarios, no esperemos que venga un Juan Velasco Alvarado para que volvamos a entender que tenemos que ser más empáticos, más sensibles con los que más necesitan para que no terminemos en el caos. Y con esto, José González, Juan Carlos Ruiz y Oscar Díaz, les decimos gracias y los invitamos a acompañarnos en la próxima edición del podcast de Cara y Sello, que la próxima semana será a mitad de semana porque vamos a estar en 3 países distintos con Juan Carlos, José y quienes habla. Si les gustó, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, recomiéndenos, por supuesto, y escúchenos en Spotify. Salvo Mejor Opinión.